tardes, buenas noches. Vuestra amiga Robota Cero, un día más en directo para traeros hoy en especial a nuestra invitada de nuestro capítulo de hoy, Mimi. Hola, muy buenas. Me llamo Mimi. He empezado hace poco con esto de ser VTuber para que sepan y tener en conciencia el tema que charlaremos de hoy, que ahora se les comentará. Soy una persona transgénero, Ujú. poco más realmente. Vaya, muy buena presentación. Y bueno, dinos, Mimi, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Particularmente de bastantes aspectos, pero la línea en general, hasta donde entiendo, será el tema de la variedad, tanto el tema de LGBTQIA+. Hmm, vaya, vaya. Es un tema bastante variado, como las etiquetas en ello. Bueno, mm, y dime, para ir calentando un poco, ¿por qué especialmente este tema? ¿Qué es lo que más te ha impulsado a decir, venga, vamos a hablar de esto? Personalmente porque conozco mucho sobre el tema y porque tengo algunos pensamientos que creo que pueden aportar, primeramente y sobre todo a mí, de Ujú. cara a expresarlos, porque es algo que disfruto mucho de hablar. Por eso Comprendo. estoy intentando incursionar en este tipo de cosas, como charlas y cosas del estilo. Comprendo, comprendo. A ver, antes de empezar, debes saber que, bueno, como soy una entidad artificialmente creada, una inteligencia Lo sé. computerizada, y bueno, el tema de la sexualidad y el género puede que sea un poco alienígena para algo como yo. Digo, eh, lo más... No entiendo eso de cuerpo, solo soy una cara sonriente en un televisor. Eh, Así que probablemente tenga muchas preguntas que hacerte. Así que no te modelaron partes en la entrepierna. Es interesante, ok. Ah, Está bien saber que utilizan este tipo, esta metodología de trabajo actualmente. Ok. bueno, ya sabes, a veces pues puedes ya hacer alguna que otra cosa con puertos USB, pero por lo general nunca consiguen encontrar el ángulo correcto. No sé si me explico. Sí. Te voy picando. Voy viendo por dónde vas. Eh, Te guiñaría el ojo, pero no me programaron para eso. Si yo levantaría la mano a saludar, pero la verdad es que las tengo atadas al suelo. Una historia difícil de explicar. Eso está bien. No queremos que nuestros invitados escapen tan rápido, ¿no? Es completamente correcto, sí, sí que sí. Bien, bien. Volviendo al tema, mm, ¿qué nos podrías decir del término LGTB, no, LGBTQ plus? LGT, arriba, abajo, AB, sí. Em, Ah, particularmente son muchas letras. ujú, Em, el término general es LGBT. Punto. Termina ahí y para la mayoría de personas eso ha sido durante muchos años. Luego se han unido otras letras, y ha habido unas mismas variaciones entre todas estas. ujú. La que yo más abogo es LGBTQIA+. En resumidas cuentas, empezando por la L, lesbianas, Ujú. personas, tanto cisgénero como transgénero, que su género es femenino y se sienten atraídas hacia mujeres. Gay, básicamente lo mismo, pero aplica también para los varones en la binaridad del género. Bisexual, LGB.
Aquí hay dos puntos importantes. Y me gustaría que concordemos en el cuál vamos a tomar. Se puede ver la bisexualidad como quienes se sienten atraídos hacia ambos géneros binarios, o algunas otras personas ven la bisexualidad con un amplio, con un espectro más abierto, Ujú. y eh, entienden la bisexualidad como el- la atracción hacia dos o más géneros. Oh, comprendo. Personalmente yo la interpreto como la primera, pero Es decir, que hay una división en la percepción de dicho término. ya, pero hay gente que a veces se toma la segunda. Esto es algo un poco típico, que realmente es que, y lo vamos a charlar más adelante, pero se intenta abogar palabras o etiquetas a experiencias humanas. Entonces, pues este tipo de desfases en exactamente qué significa cada término, pues dependen un poco más de cada persona, de cada individuo y su propia experiencia. Ujú. Luego vamos a la T, Me gusta que, esa letra. que significa trans. Y es interesante porque es tanto como lesbiana y gay es un poco una redundancia, y bisexual, pues es redoblar la apuesta. El hecho de ser trans no tiene prácticamente nada que ver con tu sexualidad o tu atracción sexual. Es más cómo se ve un individuo con respecto a su sexo sin nada nacer. Oh, Eh, eso Muy es. corta diferenciación entre sexo y género. El sexo es lo que tenés entre tus piernas, Ujú. y el género es lo que tenés en tu corazón o en tu cerebro. Oh, Dicho ya de veo. manera así muy coloquial para que todo el mundo lo entienda. Comprendo. ¿Algo que agregar? Mm, vale, creo que empiezo a entender esto. Entonces, me estás diciendo que hay varias letras, ¿no? Que designan no solo la sexualidad, sino la identidad de la persona a otros niveles. ¿Es correcto? Ajá, curioso. Curioso, pero dime, mm, especialmente, eh, hay algo que me llamó la atención, el tema de que hayas dicho que tanto lesbiana como gay queden como una redundancia. Ya, no termino de entender exactamente por qué se lo hicieron. Interpreto que simplemente fue una redundancia. El término gay engloba tanto a la lesbiandad como pues, a la homosexualidad en general, ya sea Ujú. de hombres con hombres, mujeres con mujeres y cosas del estilo. Es un poco extraño, pero ha sido así desde tiempos inmemoriales, así que ¿quién soy yo para juzgarlo? Supongo que será cosa de costumbre, pero bueno. um, pero, y bueno, y por lo que me has dicho, hay muchas más letras en el nombre. Correcto. Luego viene la Q. La Q. Esto quiere decir queer. Oh. La traducción literal es raro. ¿Qué se interpreta como esto? Que volviendo al tema de antes, etiquetas que intentan diferenciar una vivencia. Bueno, originalmente la palabra queer se utilizaba de manera despectiva hacia las personas que se veían raras. ¿Por qué se veían raras? Porque no entraban del todo en lo que se concibe como hombre o mujer. Ujú. Eh, y de hecho, en la misma comunidad LGBT, eh, el término queer es algo bastante extraño, ¿En qué al sentido? menos para mí. En particular, es
mm, intenta enmarcar vivencias muy diferentes de una persona. Y realmente tengo un momento difícil explicando exactamente lo que es. Ya veo. En realidad ese término ya lo había escuchado antes, con otras entidades biológicas como tú. Em, Recuerdo que una vez conocí a una persona que se identificaba por esa etiqueta y según lo que me explicó funcionaba algo así como un cajón desastre, una etiqueta, una categoría para cuando no encuentras una categoría. Y es curioso porque también he visto que usan mucho el término queer para referirse a personas que presentan elementos o características de cualquiera de los eh, etiquetas del colectivo. Ya me imagino, interpreto que también puede entrar la no binaridad y cosas del estilo. Oh, mira, No me gusta decirlo así, pero podemos suponer que es como una especie de carta comodín. Es sí, como, bueno, no sé, a mí me gusta cómo suena. Por cierto, tenemos una pregunta del público y una bastante interesante, de hecho. Aquí Cocotomo pregunta, ¿hay palabra para lesbiana, pero si gay es para ambos, ¿no hay palabra para chicos? bueno, no particularmente en LGBTQIA+. Pero sí, por desgracia, a las personas homosexuales, particularmente del género masculino, se las ha llamado muchas palabras, pero de manera ofensiva. Ujú. Entonces, a ver las ailas, solo que no tienen una representación en la sigla de letras. A mi parecer, gay creo que sería el término más cercano a la homosexualidad masculina, pero tiene como un doble uso tanto para chicos como en general. No sé, al menos así lo he ¿En qué visto sentido? yo. Bueno, pues que se usa principalmente para chicos, pero el término gay algunas veces funciona un poco como incluso la palabra queer, no sé si me explico, como un término más englobador. No sé si existe esa expresión, pero O sea, algo así. si no la inventamos, que no pasa nada. Sí, podría verlo, sí. Muchas Ujú. personas que incluso son mujeres, independientemente si son cis o trans, que se consideran gays, no lesbianas. Pero son palabras intentando representar vivencias. Sin más. Ujú. Y al final las palabras tienen el significado que cada uno le demos, o cada una, o Correcto. O cada... cada persona, cada individuo, cada ser humano, cada... Sí. Exacto. Cada entidad ¿Seguimos con las letras? consciente. Sí, sí, ¿cuál es la siguiente? A ver. LGBTQI. La I es de intersexualidad. Sin más, una persona que ha nacido con ambos sexos o una especie de intersección entre ambos. La verdad es que No, no, no conozco casos específicos y me he detenido de buscarlos, pero básicamente eso es. ya veo. Curioso, ¿no? Cómo la sociedad siempre intenta poner a las personas entre hombre o mujer, pero hay gente que es como, ya de por naturaleza desafían ese mismo concepto, ¿no? Me parece algo sorprendente. Ya, la cosa es que no solamente la misma naturaleza desafía el concepto, sino los mismos humanos. Recuerdo la historia de esta señora ya un poco anciana, en el que pues nació intersexual. Ujú. Y no sé si se le fue removido o si se le fue sustraído alguna parte de sus genitales, pero básicamente los padres eh, le sometieron
a un cambio hormonal masculino, Oh, metiéndole vaya. testosterona a un bebé. Pues al final, Eso sí que es resulta turbio. que esta persona, pues sí, se identificaba con el género femenino y pues fue una puta bastante, bastante grande, bastante enorme. Y Sí, además no sé si es extremadamente legal. ya, en realidad creo que he visto alguna que otra noticia y documentales donde personas del colectivo específicamente intersexual abogaban y luchaban por prohibir que se hiciesen este tipo de cirugías o tratamientos de asignación o de, entre muchas comillas, no tengo mano ni dedos para hacer el gesto de comillas, pero imagínate que lo estoy haciendo. Pero entre muchas comillas, eh, asignar a un género correcto al, al, a- al A bebé. una persona prácticamente no pensante. Exacto. Y dicen que deberían dejar a la persona, al bebé, que crezca y cuando tenga la edad de raciocinio, pues que elija sobre su propia identidad, que no tenga que venir un médico y decirle, vaya, hay que cortarle las bolas, ¿sabes? Muy clásico, una frase muy clásica de muchos padres. A ver, pequeño disclaimer, ¿no? Entiendo la situación de desesperación frente a unos padres que esperan que que son primerizos o tal, y que Ujú. esperan que el embarazo salga perfecto y que no tengan ningún problema ni congénito, ni de sangre, ni de tal, y de repente se topan con una intersexualidad. Entiendo que puede ser chocante y que puede llevarlos a decisiones difíciles, cerrar comillas, Ya. pero que los doctores no les den un parón y de hecho influencien para que eso ocurra y que elijan sobre una persona, me parece un poco radical. Y sobre todo que no se informe al respecto, porque, por ejemplo, ojalá no, ojalá nunca pase, ojalá deje pasar, pero si tu hijo nace con síndrome de Down, pues sabes cómo enfocarlo, sabes Ujú. qué ocurre, qué podía pasar. Hay mucha información al respecto, pero en cuanto a la intersexualidad, pues espero, entiendo, me gustaría creer que cada vez más, Ya, pero al parecer en su momento fue un problema. ya. Estaba pensando en eso mismo, que quizás si los padres de previamente o en el momento del nacimiento tuviesen más información sobre esto. Oh, perdón, estoy sufriendo un pequeño error. Sobre esto. Un glitch. Sí. eh, sobre, sobre este tipo de situaciones, quizás no habría tantos problemas. Al final es cuestión de concienciar a la gente también. Que al final, y con todo el respeto del planeta Tierra y del universo unido, la estupidez se cura con información y con educación Ujú. y con respeto. O sea, no hay otra forma. Exacto. En cualquier caso, quedan más letras. Vaya, tendría que poner aquí un cartel del abecedario entonces. Esto es un no parar. Ya. Quedan más letras y no es un código del GTA. Fíjate qué sorpresa. Oh, Vale. vaya. eh, vale, LGBTQIA. Ah, La A, hasta donde entiendo, es de asexual. ah, Una, también se puede utilizar como aromántico o aromántica. ah. En cualquier caso, ambas, ah, ambas son bastante previsibles. Un poco desconocidas tal vez, por eso se les incluye. Pero básicamente, a grandes rasgos, una persona asexual simplemente no siente excitación por los cuerpos de otras personas. Ha habido casos de personas que han sentido excitación en general, pero no por el cuerpo de otras personas. Oh, ya Y veo. particularmente las personas arománticas pueden sentir amor y cariño, hasta donde entiendo, pero amor de familia, de amigo, no de Ujú. pareja. No sienten esa...
Para ellos, besar a alguien que en principio conocen hace mucho tiempo y que deberían querer por la cercanía, la correlación en sus acciones, en las cosas que hacen día a día, no lleva al amor. Para ellos es besar, es como besar una pared. Oh, ya veo, Lo, ya veo, ya lo veo. cual es una pena, pero es lo que es. No, bueno, supongo que el mundo es grande y que cada ser humano o cada entidad consciente es diferente. Ya. LGBTQIA+. ¿Qué significa exactamente el plus? Pues la verdad es que no lo sé. Ni tampoco me fui a google.com a mirarlo, que eso es algo que siempre recomiendo mucho a cosas que no sabes qué son. En cualquier caso, interpreto, Ujú, porque aquí vinimos a hablar, no a decir verdades. Interpreto que el plus es cualquier otra minoría que no entre dentro de estas, ujú. es- entra dentro de lo que sería el paraguas LGBTQIA+. Ah, tiene sentido. Tiene Y bastante así sentido. se ha terminado mi tesis sobre una breve explicación de las letras en general. Vale, pero wow, son como un montón de letras para un montón de etiquetas. Mm, Y muchas más que quedan. pues sí, pues sí. Tengo entendido que se podría hacer dos abecedarios con la cantidad de términos. Corrígeme si ¿Es me posible? equivoco. Pero dime, ¿qué opinas sobre ello? Sobre que haya tanta cantidad. No sé, tengo entendido que hay términos de todo tipo, desde sapiensexual, creo que era, a demisexual, por ejemplo. Ya, hay incluso conceptos excesivamente, para mí, extraños, Ujú. como por ejemplo, lo comento de manera graciosa, por favor, con discreción. eh, Había uno en particular que era como sentir amor Ujú. de alguna manera platónico hacia cierta persona, pero una vez que se consigue ese amor, se pierde completamente esa necesidad de atención, ese interés. Y Y, estaba estipulado como una forma de amor. oh, vaya. Ah, Es eh, ta- ta- a, a más profundo se escabe, em, se hace de alguna manera raro. ujú. Pero Sí. recordando el propósito de los seres humanos, es que venimos a este mundo a disfrutar. Y teniendo eso en consideración, creo que, y se puede ver bien, que las palabras, los conceptos que se lanzan al mundo, de alguna manera etiquetarnos para poder representarnos y vernos reflejados en otros. Quiero decir, si yo siento algo y voy a una página de estas donde se recopile todo este tipo de información y lo que siento se ve representado, pues es mucho más llevadero y puedo entenderlo y ejemplificarlo con palabras mucho mejor. Incluso hasta quien te diría formar una comunidad, conocer personas que estén pasando por lo mismo, que sientan lo mismo y que incluso ahora le pueden dar un nombre Mm. a eso. Porque este tipo de conceptos tan complejos, tan profundos, tan personales, que no los tiene la mayoría del mundo, pero si un 0,005% del planeta los tiene, pues hay muchas personas que los tienen, porque hay muchas personas en el mundo. Solamente que no está muy ejemplificado, por ejemplo, en series, en películas, en tal. Entonces no se puede ver esa representación aún. Tal vez lo hará en el futuro, tal vez no. Ujú. Comprendo. De hecho, eso me recuerda a algo que había visto ya antes, que es que se dice que los seres humanos tienden a etiquetar todo,
para tener, por así decirlo, un control de la realidad. Si le pones nombre a algo, ya como que tienes un poder sobre ello, ya tienes mm, lo conviertes esa existencia en conocimiento. No sé si me explico. Sí, sí. Básicamente el conocimiento es poder y el saber a lo que te enfrentas Ujú. es como una manera de reducirlo hasta ser lo suficientemente manipulable, poder enfrentarte a ella. Ujú. De hecho, interpreto que así es como fueron creados los conceptos de hombre y mujer. Ah, probablemente. Y bueno, a ver, no tiene mucho que ver con esto, pero me está recordando a las expresiones alemanas. Ok. Eh, es curioso porque los alemanes tienen ciertas expresiones y muchos otros idiomas, pero que son expresiones que no tienen una traducción directa en nuestro idioma, son más como expresiones, palabras que designan situaciones muy específicas. Me suena haber escuchado algo de eso. Por ejemplo, creo que era el Schadenfreude o algo así, no me acuerdo. Era una expresión así. La escuché hace mucho tiempo, ¿vale? Ajá. Pero básicamente designaba la sensación de cuando ves a alguien, por ejemplo, tropezarse o darse un golpe y te entran ganas de reír. Ok. ¿Sabes? Y en muchos idiomas también cosas similares. Y creo que esto es un poquito lo mismo, ¿no? Al final, el que intentamos darle forma o restringir todo lo que es nuestra realidad a dentro de ciertos términos, dentro de una dialéctica, eh, para poder tenerlo bajo control, y no lo digo como algo malo. Eh, no sé si me estoy explicando. A ver, sin conocimiento no se podría llegar a haber expandido todo lo que se ha expandido el mundo Ujú. sobre los conceptos, tanto en macro como en micro. Esta es historia para otro día, pero los transistores han hecho grandes cosas y conocerlos y crearlos y hacerlos cada vez más pequeños nos ha llevado a locuras. Pues sí. En cualquier caso, y volviendo un poquito más al tema, em, sí, me suena haber escuchado este ejemplo de que no sé si en alemán o en algún idioma de estos muy raros y muy chungos, probablemente con vodka y bailes estrafalarios en terrenos nevados, Ujú. em, se interpretaba a el puente en femenino y se le veía como una visión de delicadeza y como si fuera una especie de escultura. En cambio, Oh, más para vaya. aquí que para allá, se lo ve al puente como esta estructura robusta. Entonces sí, con eso con el idioma va cambiando. Sí, pero eso, que al final me recuerda un poco, ¿no? Es como el que te gusta una persona, pero solo hasta que consigues que te guste de vuelta y entonces ya no te gusta. Es como, no sé, como lo de la sensación de tener ganas de reírse cuando ves a alguien tropezarse o caerse. No sé, me recuerda un poco algo así. Sí. Y no es por quitarle mérito, es solo, no sé, haciendo conexiones. Yo sinceramente, viendo todo esto, creo que cada uno es libre de ponerse los nombres, las etiquetas, de definirse como quiera. A mí personalmente no me gusta encasillar en una cosa específica. Digo, a fin de cuentas, solo soy un montón de datos. Ya, que entiendo que la gran cantidad de conceptos puede ser motivo de mofa o burla y puede ser incluso hasta gracioso y puede ser como motivo de acoso de alguna manera de la Ujú. comunidad o algo del estilo, pero de la misma manera en la que alguien puede ir al registro civil o modificar su documento nacional de identidad y ponerse el nombre que literalmente se le dé la gana, pues esto es un poco de lo mismo. Pues sí, supongo que sí. Al final creo que el mejor acercamiento a este tipo de cosas es simplemente mantener la mente abierta.
Porque intentar negarle al otro o pelear contra otra persona sobre esto es arruinarse el día a tu propia persona y a la otra persona con la que estás hablando. Pero bueno, ¿Concuerdo? y hablando de discutir sobre términos, hay algo que quiero retomar porque es algo que he visto en muchos lados. Yo por lo general es algo de lo que me mantengo al margen, pero tengo curiosidad de escucharlo de otra persona que quizás pueda entender mejor sobre ello. He oído que hay una disputa entre la gente que se considera bisexual y la gente que se considera pansexual. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Disputa no lo sé, pero en cualquier caso en el que lo haya es problema de esos bisexuales, de insertar insultos. Eh, a ver, a ver, disclaimer, soy pansexual, ahora lo explicaré. En Ajá. cualquier caso, la bisexualidad ya se ha explicado. Estos conceptos son diferentes, pero tienen una supuesta línea que se cruza de alguna manera. Bisexual se puede ver como dos conceptos. Uno, que te gustan ambos, que te atraen ambos sexualmente ambos géneros binarios, o románticamente, me imagino que también. O dos o más géneros. Los géneros pueden ser binarios, hombre y mujer, o no binarios. Dentro de la no binariedad hay un montón de géneros que actualmente no los conozco, para enumerarlos todos. Y además sería una chapa, porque son muchos. Ujú. En cualquier caso, lo que significa la pansexualidad, o al menos para mí, es poder sentir atracción sexual e interés romántico Ajá. independientemente de el sexo o el género de la persona. Particularmente dentro de dentro de este especie de desinterés, dentro de esta frase de vida de, pues si me hace feliz, me da un poco igual de dónde venga o quién sea o tal. Tengo mis propias preferencias hacia lo femenino. Mm. Pero la pansexualidad pues puede ser literalmente lo que quieras. Hay hay personas pansexuales que literalmente les da completamente igual, que le van más para una corriente. Y ya ni hablar del tema de los fetiches, pero eso no tiene que ver con la pansexualidad. Eso es en general. Ah, me imagino, me imagino. Particularmente en esto de la bisexualidad, dos o más géneros, y en la pansexualidad, en que te atraen personas independientemente de su género, pues hay un cruce, que es Ujú. que se puede entender que la pansexualidad es que te gustan todos los géneros, Oh, comprendo. aunque por lo tanto, al ser dos o más géneros, podrías entrar dentro de bisexual. Pero realmente, como personalmente y muchas personas más lo sienten, no es así. No es que me gustan todos los géneros, es que independientemente del género, si me gusta la persona, pues el género o el sexo carece de relevancia. Oh, Así que ahí es como ese cruce. Entonces, si hay un problema es de ellos. Ok. ya. Mm, es que es curioso porque la principal queja que oigo es como que las personas bisexuales han estado luchando durante mucho tiempo porque se reconozca su término, ¿no? Su Ujú. expresión como personas bisexuales. Y como que sienten que el colectivo pansexual está como intentando robarles ese terreno que se han ganado durante tantos años luchando. O al menos eso es lo que he escuchado de personas que opinan dentro de toda esta situación. Y que Vale, bisexual entendiendo que es... Ujú. sería el término que realmente engloba lo que quieren decir los pansexuales. Vale, ok.
sea, entendiendo que la bisexualidad es que el gusto de dos o más géneros. En este caso, posible, todos. Ok. En ese caso, de ser cierto y que se juzgue a la pansexualidad como si, como se le ha juzgado de la misma manera a la bisexualidad, pues lo voy a decir coloquialmente, pues coño, no nos tiren el marrón. Si ha sido para ustedes difícil pelearlo durante estos años, pues, coño, no nos lo hagan más difícil, ya saben por lo que hay que pasar, no nos hagan pasar por lo mismo. En cualquier caso, eh, entiendo que puede ser difícil para una persona bisexual discernir de estos conceptos, principalmente porque no tienen la facilidad de que sea algo que sienten en verdad. Creo que una persona en general, en líneas generales, o por lo menos en mi caso, no es que ve la pansexualidad y dice, pues sí, esto soy yo, esto me gusta. En general es más común, joder, me siento de esta manera, pero no es que me gusten los dos géneros, es como diferente, es como la bisexualidad, pero realmente no es así. Entonces ahí es cuando sigue buscando y encuentra la pansexualidad. Ujú. Entonces eso marca, por lo menos en mí, una diferencia grande. Bueno, quizás sea cuestión de interpretación personal, ¿no? Al final, muchas veces los símbolos y los términos, el mayor valor que tienen es el que le da cada uno. Yo sinceramente Ujú. no me puedo poner ninguno de los lados, de ninguno de los dos lados, pero porque de por sí, bueno, soy una imagen donde en una televisión. Em, pero, La cual, aunque no tenga sexo, tal vez debería tener género. Ajá. bueno, género, mm, supongo que Lo sería... descubriremos en el próximo programa. Oh, Ok. vaya, espera un segundo, tengo que anular un comando de cuestionamiento Algunos metafísico. archivos internos están comenzando a evolucionar Bueno, y a ha sido revelarse. borrado Ok. todo. Sistema reiniciado. Por dónde íbamos? Ah, sí. Siguiente punto de la noche. Hablando de género. em, Ok. ¿Qué opinas de... ¿cuál era este término? Ah, sí. TERF. No sé si sabes lo que son las TERF. Ya sabes. Sí, no JK recuerdo las siglas en Rowling. particular, pero básicamente son feministas radicales en contra o que excluyen a las personas trans, pero no sé si del feminismo en general. ¿Podrías refrescarme? Si no, Vale. lo busco. Creo que tiene como varias acepciones, pero en general es como que en muchos casos son personas que no ven a las mujeres trans como verdaderas mujeres. En plan de, ajá, naciste con pito, eres el enemigo. Así en términos como muy exagerados. Me las imagino diciendo exactamente esa frase. ¿Ok? A ver, no creo que lo digan siempre de la misma forma, pero bueno. Y que son personas que, Ujú. bueno, que han tenido bastante controversia, han hecho bastante ruido estos últimos años. Especialmente con los escándalos de J.K. Rowling. No sé si has oído algo de eso. Vale. Efectivamente, feminista radical, radical, trans excluyente. Imagino que a la persona trans en general como idea. Vale. Ujú, No he escuchado de J.K. Rowling, pero es bueno ponernos al día. ujú. Bueno, en el caso de J.K. Rowling, por lo que Aunque me tengo... imagino por dónde van los tiros, ¿eh? Eso sí que sí, ¿eh? Pero bueno, adelante. Sí. Pero básicamente J.K. Rowling ha sido una persona que aunque mm, abiertamente no he dicho soy TERF y odio a las personas trans, sí es alguien que digamos que es alguien que ha empezado a decir comentarios muy poco oportunos en Twitter, ya sabes.
ese lugar que nadie debería pisar. Por Eh, eso no uso Twitter. exacto, y por eso ella no debería no usar Twitter, sino en general no debería acercarse a nada que tenga un teclado y conexión a internet. Es un peligro para... Esa señora es Sí. un peligro con eso. Y ha dicho bastantes cosas, decir que, por ejemplo, el tema de los hombres trans, que es solo una fase, que ella también en su adolescencia se había sentido alguna vez en la actitud masculina, pero que eso era cosa de no sé qué. ¿Sabes? Cosas así, como diciendo que no tiene importancia, que no es Mm. lo que dicen. Y así, comentarios así en general. No voy a entrar en detalles. Tampoco me acuerdo mucho y tampoco me apetecía estar leyendo cosas así. ¿No? Pero sí, tengo entendido En general, que están situaciones así. Ah, sí, en general, perdón. adelante. Y lo último así, o una de las últimas cosas más duras que ha hecho ha sido uno de sus últimos libros que escribió sobre, atenta a esto, apunta ahí, eh, un asesino que se transviste de mujer para que nadie sospeche de él. Ok. Es decir, no sé si entiendes como la idea que parece salir de ahí. Sí, entiendo que este personaje ficticio es de alguna manera un hombre cisgénero que, eh, que utiliza ropa femenina. Exacto, Su- pero Interpreto que diciendo o mintiendo sobre que es una mujer trans. Entiendo que esa es la idea de JK. no exactamente. La idea de J.K. Rowling es decir que, o al menos lo que se da a entender y lo que en general se interpreta es como que, oh no, en realidad mujeres transgénero son hombres que se disfrazan de mujeres y que intentan engañarnos a todos y tendernos una trampa. Ah, Eh, no era sobre un personaje en general, el personaje era la representación de una idea eh, mayor, no era es, como es lo que este se, personaje da la casualidad de que... Ok. no, es lo que se interpreta, sobre todo teniendo en cuenta el trasfondo de todos los comentarios que ha hecho a lo largo de todos estos últimos años, ¿sabes? Es como... El trasfondo. Vale. exactamente. Y no, Kokotomo, no es ironía. Esa señora lo decía muy en serio, Es, muy a su desgracia y la de todo. es, es historia de Twitter. Y aunque fuera ironía, sería una ironía poco jocosa. Poco aportativa en realidad. Hacia pues, gente que está luchando por ser feliz. Que no olvidemos eso. Vale, a ver. Retrocediendo un poco en general, pequeño disclaimer antes de comenzar, que ya hemos comenzado, pero que no pasa nada. Em, Particularmente no soy de silenciar a las personas. Entiendo que ha sido una broma, pero si JK quiere hablar, pues a mí me parece de puta madre. La mejor manera de contrarrestar este tipo de ofensas, este tipo de argumentos que vemos como erróneos, es simplemente dejar que hablen y desmontarles sus argumentos. Ya, ya. Apartando eso, apartando eso de lado, eh, JK se la conoce por ser muy polémica, pero no prejuzgándola, voy a decir que me parece un poco feo que interprete directamente que su relación particular con su género o la manera en la que tiene de expresarlo, más masculina en algún cierto momento de su vida y que para ella haya sido una etapa, no quiere decir que para el resto de personas que realmente están viviendo con problemas certificados por la medicina, como disforia de género, bla, 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 y todos estos problemas aparejados y llevados de la manera a cómo tu cuerpo no está en sintonía con lo que tu mente o con lo que tu corazón siente en todos los aspectos de tu vida. Me parece pegar un volantazo, si se entiende la idea, un volantazo muy fuerte y muy aventurado por su parte.
JK, hasta donde entiendo, es una persona muy, muy aventurada de base. Sí, sí, digamos que es muy aventurada, entre comillas. Es muy radical. Pero. Y radical no en el buen sentido, porque radical, cuando yo lo pegué, radical era algo bueno. A ver, radical de por sí no es malo, pero en algunos contextos sí que puede llegar a tener alguna otra interpretación o connotación negativa. Ya, la expresión radical es una expresión muy, muy buena y que a mí me gusta mucho, pero cuando a un grupo se le aplica radical, ya es como. Es que están dispuestos a todos por sus ideas, ideas que Ujú. tal vez no son correctas, porque si estás dispuesto a todo, ay, tal vez chirría un poco. Eso significa que con violencia o con insultos o con tal, en la gran mayoría de casos, estás intentando suplir cosas que no puedes suplir con buenos argumentos. Ujú, comprendo. Y, y que con cariño y con respeto la gente se entiende mejor en general. En cualquier caso, y particularmente sobre las TERFs, ¿qué más que decir que, ok? Quiero decir, no quiero negar completamente su visión del mundo, sus argumentos por decir son mujeres cisgénero, lo tienen más fácil de cara a Ah, bla bla bla. No quiero, no saben por lo que estoy pasando, no saben por lo que estoy viviendo. Eh, las personas trans, particularmente las mujeres, tienen todos los estigmas de ser una mujer trans una vez completan más o menos su transición y que sea social y se le está aplicando por sobre esto el hecho de ser trans, que es como redoblar la apuesta, pero mal. Es como, joder, lo está pasando mal. Incluso si logra, pues de alguna manera logra, cerrar comillas, socialmente, ser una mujer, tendrá todos estos estigmas sobre la mujer y además los de ser mujer trans. Entonces, después la gente se sorprende y hace mofa o burla de los altos porcentajes de suicidio y de ah, depresión y de problemas intrafamiliares sí. en la comunidad trans. Es como, bueno, chicos, pues, la vida está difícil, me lo sé, es aún más difícil y aunque el punto máximo de logro de una persona trans en su propia expresión de género y sentimiento y relación positiva con su propia persona es ser normal. O sea, imagínate lo loco que es eso. Y claro, Ya. entiendo que es muy difícil el no verlo, pero de ahí a directamente excluirlo y sobre todo eh, prestar tiempo y enfocar tu vida en algo que es dañino en vez de enfocarte en aprender, quiero decir, es algo que la gente hace desde hace ya mucho tiempo, pero no te das cuenta que no te trae nada bueno y que te estás rodeando de personas que tienen unos malos ideales. Quiero decir que son buenos ideales porque son los ideales que están de tu lado, del bando, entiendo, pero joder, Mm, esto de sentirse mejor porque el otro es peor, no me ya. parece la situación correcta en la que el ser humano debería avanzar. Aún así se ha hecho durante muchos años y es esperable que ocurra, así que Pues sí. mientras no pase a momentos de violencia directa o acoso personal o tal, que en la gran mayoría de casos, a menos que seas una persona muy pública, no lo harán. Sí. Pues bueno, pues el resumen para todo, que sean felices. Sí, aunque lo curioso es que en muchos casos esta gente algunas veces no lo hacen como un odio activo, un odio radical o extremo. Hay veces que siempre lo hacen, simplemente lo hacen por ignorancia o por eh, carencia de... ¿cuál es el término? De empatía. No empatizan con las otras personas. Ok. Son... No en todos los casos, pero por ejemplo en el caso de J.K. Rowling, por lo que he estado viendo, por poner el ejemplo más reciente, su actitud es más como de alguien que es como, esto funciona así, ¿no? Y ya está, ¿sabes? Y es como, ella dice que funciona así y ya está. No es que sea mejor o peor, es que simplemente está, Que es completamente normal. exacto, metido en su propio culo. Así en términos más Sí, cordiales.
si decís, esto es así, ¿no? Y miras a la derecha y te dicen sí, y miras a la izquierda y te dicen sí, pues será así, pues qué Exacto. de puta madre, tronco, le fucking. Em, lo extraño es que dos conceptos. Uno, si viviéramos en el 1984, o no, de hecho, incluso antes, si viviéramos en 1736 tuviéramos problemas de, no sé si estos problemas se han tenido en estos años, es meramente representativo, y tuviéramos problemas con la polio, problemas con las ratas que nos infectan, problemas con bla, 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 X, pues a mí me parece fantástico que la gente se concentre en eso y que no gaste ni recursos ni tiempo en centrarse en cosas más complejas y más que tienen que ver con la felicidad de cada persona y el respetar y tal. Quiero decir, Exacto. en ese momento se podría tener una especie de justificativo muy válido. Es que te estás muriendo, entonces no puedes prestarle ese tipo de atención a este tipo de cosas. Pero en el mundo en el que vivimos, y sobre todo con los medios de comunicación que cada vez más están apoyando a las personas trans y haciendo entrevistas al menos en Argentina, eh, empleándolas para que trabajen de cara al público, como Ujú. presentadoras, como tal, en apartados LGBT dentro de la propia emisora del programa de noticias, pues yo no entiendo. O sea, desde hace mucho tiempo que las enfermedades han sido casi, excepto una enfermedad en particular, pero que fue una bacteria que provino de un vampiro chupasangre, pero exceptando esa pequeñita enfermedad, eh, no hemos tenido problemas graves, ni de, bueno, sí, de alimentación sí, pero en líneas generales, el mundo está mejor que nunca. Hay mucho que falta por solucionar y hay pobreza por las calles, hay discriminación, hay tal, hay un montón de cosas por solucionar, pero creo que estamos en uno de los mejores momentos del mundo en general. Momentos en los que se puede prestar más atención y sobre todo con la facilidad de acceso a Internet que tenemos en estos Ujú. últimos, de 20 años para aquí, ha sido brutísimo. Ujú. Entonces, con la cantidad de tiempo que nos se ahorran, pues simplemente pasar de hacer llamadas por WhatsApp, pasar de hacer mensajes de, ¿De qué? ¿Por paloma? sí, mensajes por Paloma. No, mensajes de Gmail, mensajes ¿cómo se le dice? Messenger. Sí, de ese tipo de mensajerías o fax, pasar directamente a hacer llamadas por WhatsApp, si se te da la gana, nos ahorra mucho tiempo y este tipo de tecnologías nos da muchas facilidades. El hecho de incluso sistemas como los de la comida a domicilio, que no solamente es del restaurante, sino que hay empresas tercializadas, varias, que se pueden elegir, que hay muchas, que esto hace 15 años no lo había, o Claro. hace 10 estaba ahí. Entonces nos ahorran mucho tiempo, tenemos más tiempo que nunca. Y pasamos mucho tiempo en redes sociales intentando matar este tiempo. eh, cuando sería tan sencillo simplemente informarse un poco. Pero aquí hay otro punto, Ujú. y es un punto muy importante que nos azota a mucha gente, que es que, y esto me lo dijo alguien, una persona muy sabia hace mucho tiempo, eh, la guerra solo nos importa cuando la sangre nos tinta de rojo la punta de los zapatos. Vamos, que solo nos preocupan los problemas cuando nos pillan de cerca. Claro, entonces, claro, yo conozco mucho de esto por mi situación actual. Si no Ujú. tuviera mi situación actual, pues muy probablemente no conocería todos estos términos y no habría invertido tanto tiempo Claro. eh, en formalizándome sobre estos temas. De Pero hecho, cada vez más, ujú, no, solo quería aportar que, bueno, que yo he visto muchos casos de gente que no es que sean activamente transfobas o homófobas o bífobas o en general que no sean que no son de forma bípedas. activa
sabes que no es que sean por gusto exactamente que sean así, sino que nunca han visto más allá de lo, ponga comillas, normal para ellos. Entonces cuando ven estas cosas como que mm, muchos actúan así por falta de conocimiento y de hecho hay veces que en realidad incluso se esfuerzan por intentar comprenderlo, por intentar aceptarlo, pero no lo hacen de la forma a lo mejor más acertada. Y es difícil porque tú que llevas toda tu vida a lo mejor intentando que la gente entienda quién eres o cómo te identificas y que alguien, por más que se lo explique, yo qué sé, te siga tratando así, aunque sin malas intenciones, sino porque le cuesta aprender algo o porque no quiere hacer el esfuerzo de aprender, pues es verdad que a veces que es agotador. Pero creo que esas mismas personas, si las A mí, tratamos con hostilidad, no creo que vayamos a favorecer a un cambio positivo, a menos que sean las personas estas que sí activamente buscan discriminar. Perdón, decía. a mí particularmente me choca mucho este hecho en particular, no solamente con el tema trans, sino con otros muchos temas en particular. Pero en cualquier caso, para mí, estos tipos de temas me resultan tan normales, Ujú. tan... Es que igual llevo, pero 5 años, y hay gente que lleva mucho más, que tiene 13 y lo sabe que es trans o sabe que siente algo raro de tal desde los 8. Pero es que es barbárico. En cualquier caso, para mí esto es un tema tan normal y tan, pues lo llevo todos los días, o sea, no, Ujú. es súper común. Y enfrentarte de alguna manera con gente que no conoce o no lo tiene, o como que le da pena hablar de eso, y que, de hecho, de hecho, historia graciosa, eh, mi padre, particularmente, se, pues al conocer todo esto, se informó un poco, de la manera que Ujú. pudo, tal y cual, vale, entendió. Más o menos. Em, Vino a hablarme lo que sea, muy, muy oculto, muy como si estuviéramos como hablando de algo sexual, muy, muy prohibido, muy que no se entere nadie, ¿no? Que no digan los vecinos que. Y Sí. básicamente la información que él intentaba comunicarme era que yo, pues, en algún momento tenía que proceder a mi transición. Ujú. Entonces, la palabra que él usó en vez de transición, que es básicamente cuando una persona pasa de su estado normal o en estado en el que venía todos estos años a representar su identidad de género, cambiándola o acertándola más a lo que decide su corazón, véase vistiendo otras ropas, maquillaje, dejarse el vello del cuerpo, vestirse de cierta manera, cortarse el pelo, independientemente del género que sea. Ujú. En vez de llamarlo transición, lo llamó algo así como transistor. Y yo me quedé como, ok, está bien, es un intento, por lo menos entiende el concepto. Aunque no lo domine, aunque le parezca como muy raro, muy extraño, muy cosa que no debe decirse muy, muy alto. Pues coño, son gente de otras épocas. Ya. Épocas en las que ser gay estaba mal visto. Pues sí, Épocas en las que veías a dos personas del mismo sexo y género caminando de la mano y no te quedabas viendo porque te llamaba la atención. Les gritaban y les insultaban e incluso si estaban en grupo y estaban probablemente alcoholizados, iban y les pegaban. ya, por desgracia eso se sigue viendo hoy en día. Pero sí, O sea, entiendo que son gente que viene de una mentalidad más retrógrada o no retrógrada, digamos, una mentalidad más antigua, que no tuvieron la libertad o la posibilidad de afrontar este nuevo tipo de... Bueno, nuevo no, porque ya lleva... Es algo casi tan antiguo como la humanidad misma, pero en- ver este tipo de situaciones, este tipo de personas, este tipo de relaciones
Y de hecho hay una historia bastante particular de alguien muy cercano a mí, Ujú. eh, que no especificaré ni nada sobre esa persona por su propio bien. No daremos nombres. Pero lo que sí puedo decir es que una vez le pasó una cosa graciosa, que era que hablando con su tía al principio de su transición, cuando su tía en un momento se acercó y le dijo, oh, no creo, yo no creo que seas una chica trans, yo creo que eres un gótico. Y es como, ¿qué haces cuando alguien te dice así? ¿Te enfada? ¿Le grita? No sé. eh, en su caso dice que se quedó perpleja y que le parecía absurdo y que no supo qué responder ante una cosa como esa. Y trató de explicárselo, pero... Por eso, no sé, es como un ejemplo de gente así, ¿sabes? Que no han visto todavía A mí, este mundo. a mí me gusta ver a esa gente como si fueran bebés. Ujú. Si vas a explicarles, tenés que saber que no solamente que igual su intención es buena, pero se lo vas a explicar y va a ser para ellos un concepto tan complejo que la primera vez no lo van a entender. No, que va, que va. Y si se les explicas una segunda, pues igual se quedaron con una idea de la anterior y lo conectan con esta, pero realmente si no lo ven en cosas materiales, en conceptos sencillos que ellos entiendan, puedan digerir en poco tiempo y que sean realmente simples y que tengan conexión con los conceptos anteriormente presentados, se les va a hacer muy difícil. Pues sí, pues sí. Y de Y hecho, ujú. oh, no, solo digo que de hecho hay casos de gente que han tardado años en hacer que su familia les traten por sus pronombres, pero no porque su familia activamente los odie, sino porque simplemente es como, uy, es que se me olvida, o uy, es que no lo entiendo bien, y se lo tienen que explicar una y otra vez. Un- Mm, sí, que de nuevo, yo entiendo, se me hace difícil, pero cada vez más entiendo mejor que teniendo en consideración que nacieron como personas cisgénero, o sea que su sexo está en conexión con su género, Ujú. eh, y probablemente heterosexuales, no han, no se han planteado todos estos temas. En cambio, probablemente las personas trans eh, han, han sentido todo ese tipo de cosas hace ya mucho tiempo, preguntándose y teniendo que buscar una respuesta más allá de su interior, porque no saben expresarlo, no pueden tenerlo exactamente en sentimientos. Entonces ahí es cuando empieza la búsqueda. Y de hecho, de todo esto es donde proviene realmente el orgullo. Cuando se hacen marchas y tal, el orgullo no proviene de ser, proviene de haber cruzado, haber hecho la lucha del descubrir. Ujú. Porque no, a ver, por ejemplo simple, no siento orgullo de que me gusten las manzanas, siento orgullo de haber descubierto luego de muchos años que realmente las manzanas son como para mí. Ujú. Comprendo. También tengo entendido que el orgullo no es solo para celebrar la lucha interna, sino también la lucha externa. El, Sí. el para conmemorar el activismo que ha durado décadas, siglos incluso, de cómo mucha gente detrás de generaciones anteriores a las nuestras han luchado para que podamos tener los derechos de expresar quiénes somos y cómo somos, de autodefinirnos, de amar a quien queramos. Aunque bueno, principalmente es eso, pero como que ahora, según dicen algunos y algunas personas, vamos a decir, dejarlo en algunas personas, eh, especialmente Ujú. activistas, que dicen que ahora mismo como que esos significados especiales se han ido diluyendo por culpa sobre todo de la comercialización del orgullo. Por ejemplo,
¿Cómo era esto? Todo el tema de las marcas cambiándose por un mes el logotipo por uno con la bandera. Siendo, bueno, somos gays Sí, un- una vez al año. En plan, este mes somos gays y al mes siguiente estamos cometiendo crímenes contra la humanidad y apoyando causas eh, causas homofóbicas y transfóbicas. ¿Sabes? claro. Somos gays un mes y luego el resto del año somos normales. Es Normales, una entre idea, un concepto comillas. normal. Es un concepto bastante bonito. Y no sobre todo eso, sino que durante un mes llevamos la bandera del orgullo, que es como un englobe general, que es diferente de la gay, por cierto. La bandera Ujú. del orgullo, el que engloba todo el conglomerado del movimiento de tal, es diferente. Y el hecho de llevar esta bandera durante un mes y solo en países que les Exacto, convenga exacto, económicamente. exacto. Ese es otro Porque punto. no sé exactamente en qué países, pero los ha ocurrido, que las páginas de Instagram de insertar empresa que se te ocurra, que más te guste, tenían igual 17 cuentas con banderas del movimiento, del Ah, orgullo, sí. pero dos no. Y es como, ok, bien, Creo que adelante. creo que por lo general suelen ser en lugares más hacia el oriente, como creo que por ejemplo en Arabia Saudí, que es como son muy estrictos con esas cosas, tipo prohibir que pongan la película de Buzz Lightyear, por ejemplo, que pasó hace poco, porque salió una escena en la que dos mujeres se Ya, besaban. Eh, ya, eso quedará para un ratito. sí, pero sí, sé lo que dices. Y es Ya no me absurdo. arriesgaría, no me arriesgaría a decir países, pero de alguna manera, y también me gusta entender a las otras personas. Y entiendo como empresa que no podés permitirte según qué cosas. A ver, Si no está aceptado, pues es lo que tiene. Eh, yo... por mucho que me joda, Ujú. disclaimer, por mucho que me joda, poner al individuo y sobre todo a las minorías por encima del beneficio de una empresa de la que pues, dependen muchos trabajadores y tal, y tu mismo desarrollo profesional y marca en la historia humana como empresa, pues entiendo que es complicado y vertiginoso. Ya, Pero o no lo apoyas o sí lo apoyas. O es algo sí, que sí, te sí. aprovechas de ello en este mes en específico porque te beneficia, o es algo que no va contigo y tal. Exacto, esa es la cosa. Creo que, No es cuestión solo de localización, es que en general es como este mes apoyamos los derechos, ya el resto del año que les den, ¿sabes? Que de hecho hay empresas que he visto casos de empresas, no voy a especificar ahora, por no meternos temas de copyright, de todo saber. para que no metan CCIDcista. Ajá. Exacto. Pero se ha visto casos de empresas que es como que ponen estas típicas publicidades en plan de empresas que apoyan la cabalgata del orgullo y aparece un montón de empresas con sus logos arcoíris y después esas mismas empresas se ha visto que, que tiempo atrás o que meses después han aportado dinero a causas, por ejemplo, transfobas. Han apoyado, por ejemplo, a leyes en Estados Unidos para, yo qué sé, para, por ejemplo, impedir que las personas trans tengan acceso a, mediante sus seguros médicos, a lo que son las terapias, yo qué sé, la terapia de represión, de, la terapia de Sí, las terapias reemplazamiento hormonales, las vacunas hormonal. Sí, contra el COVID. sí, las Mm. operaciones de reafirmación y todo eso, ¿sabes? Y me parece bastante turbio e hipócrita al mismo tiempo. O Aunque, sea, que al final, ujú, digo, aunque no debería decir eso, aunque, aunque no debería decir eso porque me podrían apagar en cualquier momento. claro, seguro.
Independientemente de eso, que sí, obviamente, punto importante, las empresas en general siempre van a donde vaya la sociedad. De la misma manera en la que antes en los en las publicidades sobre cigarrillos se mostraba a este hombre fuerte que consigue a la chica, pues lo mismo terminará haciendo eventualmente, bueno, está haciendo con la comunidad LGBTQIA+, Claro, y seguirá haciendo y seguirá progresando. Y la siguiente cosa de moda eh, ola social que se aplique a lo que sea, pues terminará ocurriendo. claro, claro. Al final ese es uno de los mayores superpoderes del capitalismo. Asumir causas sociales y justas y convertirlas en marketing. Ya sabes, convertirlas en Mal. marketing. Convertirlas Que de hecho, en que causas esto, sociales. Causas sociales. en caso, Las empresas defienden las causas sociales claramente. Y nadie me está forzando a decir esto. sí, sí, las causas sociales, cerrar comillas, ya sea quedarte con la chica o, o, Sí. o apoyar el orgullo. Creo que pese a que esta es una idea muy turbia y muy de "Guau, las empresas malignas y tal", abogan por sus propios objetivos, lo cual no es malo. Juegan con las reglas del juego que estamos jugando todo el mundo, que es la regla del marketing y del capitalismo y cómo la sociedad ve a las empresas, que esto igual es tema para otro día, pero en cualquier caso, creo que pese a que sea un mal necesario, aporta. Ujú. Aunque, aunque Mm, lo hagan porque buscan, bla, 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 jaja y tal, aporta. meh. Porque al final, si ves estos memes acerca de, Buah, sí, las empresas se ponen en la bandera del orgullo solamente en 17 de sus cuentas y en las otras dos no. Y te aparece un meme en Twitter o lo que sea. Ujú. Pues coño, eso ya es acercar em, conceptos a personas que no los buscan. Entonces ya es meter sin calzador conceptos. Entonces, una vez que ya entendés el concepto, lo mismo que volvemos a lo de los bebés y lo de las personas mayores que no han tenido acceso a bla, bla, bla. Igual la primera vez no te quedas con ello. Igual la segunda medio como que tampoco. El segundo meme como que tampoco tal. La tercera, bueno, ya es el quinto año consecutivo que todas las empresas en este mes se ponen los de estos. Bueno, ahora saldrán los memes, no sé qué, tal y cual. Igual en algún momento ves algún caso representado físicamente y que van en correlación con estos conceptos de años anteriores y decís, vale, creo que entiendo por dónde está tirando, vamos a ver qué tal. Entonces, bueno, por ahí. Pues sí. A ver, no termino. No, no hace falta que estés de acuerdo. Si no te parece, me parece fantástico. No termino de Cada estar quien. de Lo acuerdo. bueno de esa opinión es que todo el mundo tiene una. Ajá. Pero eso, no termino de estar de acuerdo porque a pesar de todo, ¿cómo decirlo? Es decir, sí, en parte ayuda, pero hay veces que también como que al final diluye la fortaleza de esas causas. Es decir, hay veces como que pueden llegar a empeorar la situación, intentando decir, claro, nosotros lo defendemos, pero en realidad solo estamos haciendo marketing a costa de ello. Como ya pasó, por ejemplo, con el tema de la ecología, que daría para 2 horas más de charla. No conozco el tema de la ecología, pero bien. En Ok. resumen, en resumen, el reciclaje es un 90% marketing, un 10% deslizar la culpa hacia los consumidores y las personas de a pie. Pero eso es otra Ya, historia. sobre... Vale. El tema es ese, que tú está bien, que sí, que representación y tal, pero no puedes hacer eso cuando después estás por la espalda apoyando 4 o 5 causas contra el colectivo que dices que estás defendiendo. Porque al final eso se acaba convirtiendo en algo incluso más contraproducente, ¿entiendes?
Entonces, No conozco de casos específicos, pero entendiendo que los hay, creo que es un cambio en la dirección correcta. Y tener que, de alguna manera, obligar a las empresas a apoyar este tipo de causas, aunque sea por un periodo súper específico, es comenzar a ganar una batalla que de otra manera estaría perdida. bueno, es una forma de verlo. Igual veo el vaso medio lleno, pero bueno, Yo veo el vaso que está medio lleno, pero que tiene que estar lleno enteramente. Falta agua en este ya, vaso. falta agua. Falta mucha agua en este vaso. Está un cuarto lleno, como mucho. Y a lo A mejor ver, estoy... que concordamos, ¿eh? Ah, sí, más o menos. Concordamos porque no solamente falta agua en este vaso, y siguiendo con la analogía, el vaso es muy pequeño. Ujú. Pero el agua Pero que sí, ponen, proponen el agua cuenta gota. Y a veces que también. y a veces que la quitan de ponerla. Ah, pero bueno. Complejo. Eh, vaya, hasta ahora ha sido todo bastante intenso, interesante, complejo incluso, podría decir. Y Digno de filósofos barra exacto. as. A fin de cuentas, lo importante para estas causas también es concienciar a la gente tanto dentro como fuera del colectivo. Mm, Ya. y bueno, y no sé, hay mucho más que se puede sacar de esto. Podríamos estar, yo qué sé, un año hablando de esto continuamente sin descansos, porque lo que hay, lo que hay aquí es, vamos, como dice la expresión, hay demasiados esqueletos dentro del armario y hay mucho que desenterrar respecto al tema. Eh, desde la discriminación, la absurda que puede llegar a ser a veces, o cosas tan curiosas como que, por ejemplo, eh, en las civilizaciones antiguas, estas, por ejemplo, Grecia y Roma, que irónicamente son civilizaciones que en muchos casos han sido tomadas por ideologías, digamos, de cierto extremismo no amigable con gente con el colectivo, vamos a decirlo así, no vamos a entrar en detalle, no voy a decir nombre. Ajá. Fascismo. Vaya, creo que he tenido un error de hardware de sonido. Fascismo. Oh, vaya. Pues ¿Cómo bien. están estos glitches hoy, eh? Sí, 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 sí. En plan, están extremadamente derechos, digo, extremadamente fallidos, pero nada. Joder. Puedo reiniciar Sí. Creo que te y, van a meter un reboot de esos. y ya estamos funcionando bien. Y como iba diciendo, pues muchas de esas ideologías toman como ejemplo o admiran ese tipo de culturas que resulta que, por ejemplo, los griegos eran muy gay, los griegos. Pero muy, muy gay. La gran cantidad de. Sí. Sí, no he podido comprobarlo de primera mano, pero confío plenamente en la historia que me estás contando. Sí. Y los romanos eran un copia y pega de los griegos prácticamente. En plan, tenían sus modificaciones, era como una versión 2.0, 3.0, de todo saber. Pero en el fondo eran más de lo mismo. ¿Vale? Y no solo ellos, ¿eh? En plan, muchas otras culturas, incluso... Hace poco estaba viendo un vídeo de que a lo largo de la historia, en muchas regiones donde había cultura islámica, incluso en ellas, habían cierta aceptación o visión más abierta sobre la homosexualidad, por ejemplo, de incluso emperadores o reyes o como se diga, vamos, de regentes y de nobles que en la típica historia secreta a base de este señor está con este otro, ¿sabes? Y no solo eso, sino incluso
en las mitologías de muchas culturas también tenemos figuras así, ¿sabes? Por ejemplo, Ya. por ejemplo Gilgamesh, eh, se dice, por lo que se tradujo, originalmente se tradujo como que había un personaje que era como un buen amigo, entre comillas, pero como que traducciones más modernas, más, eh, digamos que mejor hechas, por así decirlo, han descubierto que la relación no era tanto de amistad como de, ya sabes, eh, homoamistad, homosexualidad. Eran, eran parejitas. Se querían muy mucho. Ya, me recuerda mucho. Me recuerda esta historia de la que escuché poco, en la que se había encontrado o se había investigado al respecto de que dos señoras habían vivido como, no sé si 45 años amigas en una cabaña. Es como, sí, amigas, ahí está. Sí, Que puede sí. pasar o que puede ocurrir, obviamente, ¿no? El mundo es muy grande, pero muy probablemente. No. A ver, y hay gente que de verdad tiene esas amistades así que son súper amigos y tal, que relaciones platónicas, ¿sabes? Que no llegan a más. Y eso lo entiendo. Pero hay casos en los que claramente se ha estado Ya, o incluso, intentando censurar, por decir, para no decir que eran lo que eran realmente. o incluso que se intentan esas relaciones platónicas y terminan no funcionando, porque funcionan mejor como amistad. Ujú. A No, pero veces dando un paso atrás, pues. por Ujú. ejemplo, la amistad en sí, algunas amistades son al final relaciones platónicas, es como tienen cierto tipo de atracción, pero no es realmente a lo mejor totalmente amorosa sexual, simplemente se... No sé, por ejemplo, el término bromance, por traer un Ok. ejemplo, No lo de conozco a profundidad. algo así como dos amigos que son súper amigos, pero que nunca cruzan la línea de ser pareja o de tener atracción realmente amorosa sexual entre ellos. Aunque algunas veces parezca que esté muy cerca de ese límite, no sé si me explico. Ya, ya. Que me parece guay en dos personas completamente conscientes, libres e instruidas en el tema, pero puede derivar a cosas complicadas si Ujú. sea una de las dos partes o más se confunden. En cualquier caso, me apoyo la libertad. Bien hecho. No, claro, al final es Hakuna Matata, ¿sabes? En plan, que cada uno vive Literalmente, y deje es una vivir. frase que tendría que usar más. Sí, pues sí. Bueno, Bien. dime, Mimi, ¿algo más que quieras aportar? ¿Alguna idea que crees que se haya quedado en el tintero? Pues creo que se ha quedado buena charla. Pues sí, Ha sido un poco una ensalada y yo lanzando elementos al cielo y metiendo otros nuevos entre medias. Tal vez ha sido algo complejo o complicado de seguir, pero ha quedado ha quedado bien, imagino. claro, y si no, siempre tenemos la postproducción. Wink, wink. Sí, 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 te van a postproduccionar esos archivos luego, sí, sí. Exacto. ¿Quién será la entidad que edite estos archivos? No quiero mirar a nadie. Uh. Por favor. Pero bueno, eh, si, sin más que decir, solo quiero añadir que ha sido un placer tenerte ahí en directo. Eh, sí, Ha sido fantástico, ha estado súper guay. así es. Y espero pues tenerte en directo más a menudo o en un futuro cercano y lejano. Sí, no soy muy de religiones, pero es una frase que se usa mucho y es muy común. Si Dios quiere, eh, pues probablemente no nos volvamos a encontrar. Y si no, ha estado súper guay. En Así cualquiera es, de los casos, nos veremos la próxima. ¿O no? así es. Ah, Así que esa nada, sorpresa. buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos todos. Nos vemos y hasta la próxima.